Ahora sí, bienvenidos a este primer programa del nuevo año de Polémica y Café. Muy bienvenidos a todos ustedes. Que tengan un excelente, feliz y saludable año. Yo no sé quién esperaba más, si ustedes a nosotros o nosotros a ustedes, pero acá está Aysen Igurría a sus órdenes para aclararles todo lo que no es claro en este mundo de nosotros. Cuando menos hacer un intento de explicarles lo que a veces cuesta difícil entender. O que a veces es tan obvio que no queremos creer. Así es. Por ejemplo, ya para terminar con el tema de los carteles de narcos en México y que la gente siga diciendo que México es un narcoestado y tonterías por el estilo, yo quiero subrayar que desde los tiempos de Echeverría, la policía siempre decía, en México no cae una hoja de un árbol sin que nosotros sepamos quién le sopló. Claro. Y nada ha cambiado, al contrario. Con cámaras y con todo lo demás, ahora es aún mucho peor y saben exactamente lo que está pasando. Lo cual nos lleva a la conclusión. Además, por cierto, que ayer me dijo, ¿y usted de dónde viene? Le dije, pues de Tijuana. ¿Y a dónde va? Pues a Estados Unidos. ¿Y usted qué hace? Con mi sentido del humor le dije, no fui a vender droga, porque ellos no compran, ellos venden. Me dice, ¿y usted trae droga para vender? Le dije, no, yo qué voy a traer droga para vender. Se está rompiendo la comunicación. Así, ya, ahí, ¿estoy bien? Sí. Bueno, y hablando en la línea con él le dije, pero lo que sí le puedo decir es que a mí me sorprende mucho lo que está pasando. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿usted cree de veras que pueda haber un par de mexicanos nacidos en la Sierra de Sinaloa que puedan controlar y que tengan la inteligencia y la habilidad para controlar el narcotráfico en los Estados Unidos? No, usted trabaja en la policía ahí con los gringos, todo. ¿Usted cree que esto es posible? Pues no. Bueno, entonces si eso no es posible, dígame usted quién es el que les compra la droga a los narcos. ¿Y cómo se distribuye? Entonces se quedó así callado y le dije, lo que sí sabemos es que no existen los carteles de los narcos, existen los carteles militares apoyados en los narcos, que es otra cosa. Quiere decir, no es un estado de narcomenudeo, es un estado de narcomayoreo. Cada general tiene su ruta, cada general tiene su cartel y cada general defiende sus intereses. Hace unos días se dio el caso de que por una situación que no acabo de entender bien, decidieron atacar la cárcel de Juárez y liberaron al Neto. Sí. El Neto lo subieron a un camión militar y ahí lo mataron. De eso ni siquiera hay discusión. Unos días después, otros militares salieron con la sorpresa que además dejó sorprendido al ministro de la Defensa y a todo mundo, de que habían arrestado al hijo del Chapo, no al hijo operativo, solo al hijo de portada, porque según dicen los Guzmán, pues ese hijo ni siquiera maneja nada, ese nada más es el del póster. Entonces, a mi gusto, el general a cargo de la Plaza de Juárez lo sorprendieron cuando le mataron al Neto, que era su socio, y respondió arrestando a Loera unos días antes de Biden. Nada que ver con la visita de Biden. Creo que ahora sí es una de esas acertadas coincidencias. De ahí creció el asunto. Y si lo que me dijeron que pasó hoy en Palacio Nacional es real, y los Marines mexicanos son los únicos que entraron a la reunión con, ¿cómo te dije que se llamaba el muchacho que los acompañó? Ebrard. ¿Recuerdan los nombres de la gente? Joven Ebrard, sí. Hay que recordar los nombres de los participantes. El joven Sí. Ebrard. Pero no dejaron entrar a Claudia y no dejaron entrar a Andresito. Andrés Chico, sí. Y lo que aparentemente dice la gente por ahí es que
Andresito se colgó del teléfono y que le preguntó al de Gobernación, que tampoco lo dejaron entrar, si ya venía el otro hermano en camino a México. A lo mejor nada de esto es cierto. Lo que yo creo que sí es cierto es que, como tú sabes, los Marines mexicanos fueron entrenados en Texas por los Marines. La Marina es independiente, es parte del ejército mexicano, pero efectivamente independiente de la línea de mando. Pues sí, el presidente Calderón se apoyó mucho en ellos por tener una desconfianza básica del otro sector militar. Si tú recuerdas cuál es la frase de los Marines, la frase de los Marines es semper fi. Hablen muy buen latín ellos. Siempre y semper fi es semper fidelis, siempre fieles, pero siempre fieles a los Marines. Bueno, a los principios de los Marines, sí. Sí, lo que sea, pero no al presidente en turno. Por eso tampoco apoyaron a Trump, que esa es otra historia que ahorita quiero tratar contigo. Bueno. El hecho es que yo creo que afortunadamente en México finalmente se están aclarando las cosas para quienes no las querían creer desde el principio. Y está quedando muy claro que esto es simplemente un pleito entre generales, cada uno con sus rutas, cada uno con sus socios, y se están agarrando de las greñas porque estamos a fin de sexenio. Y cada quien quiere asegurar su propio, como dicen, que el agüita de su río llegue a su pozo y que no les quiten sus prerrogativas. Pues sí. Es lo que yo pienso. Pienso también que una indemnización para los generales perdedores en este caso fue el regalo de Mexicana de Aviación. Que al mismo tiempo que sucedía todo esto, y en eso sí creo que en mi política en México no existen las coincidencias, cuando les quitaron a Ovidio Guzmán, de inmediato les entregaron Mexicana de Aviación. También vale la pena señalar, no sé si te diste cuenta, que no pudieron, que los narcos no existen. Quemaron unos camiones, quemaron unos carritos, dispararon a unas personas. No hicieron nada. Sí, no existe. No fue tan impactante. Se suponía que la vez pasada lo soltaron porque no queríamos que murieran miles de ciudadanos. Así es. Bueno, pues no es cierto. Que por cierto, ¿sabes cuánto le pagan a cómo se llaman estos muchachitos que contratan los narcos para ir a matar gente? No, los sicarios, pues. Los sicarios. ¿Cuánto crees que gana un sicario en Ciudad Juárez? Pues a la semana, para hacértelo fácil. No tengo ni la menor idea, pero lo que sí sé es que el costo por cualquier acción de esas ha bajado muchísimo. De ser cifras muy altas, ahora es muy baja. Sí, ahí la inflación no está pegando. Sí, no. Asesinar a la gente cuesta cada vez menos. Cuestan, lo último que supe, eran 1,200 pesos a la semana. No, bueno, ese es el salario. Un sicario. Entre 16 y 20 años de edad, más droga. Y supongo que ellos realmente lo que ven es la droga, el efectivo no creo que les sirva de mucho. Pero eso te dice hasta qué grado está involucrado todo el mundo. Y por otro lado, cuando yo se lo comenté a la persona que me dio los precios, le dije, oye, ¿pero cómo es posible? Me dice, no, lo que deberías de preguntar es cómo es posible que ellos no consigan un trabajo por esa misma cantidad. Bueno, es que pues es de la misma manera que hay tantos muchachos que ves y muchachas que ves en las intersecciones de las calles haciendo algún tipo de vacilada, algún tipo de entretenimiento, y es porque, bueno, pues eso les permite tener ingresos, pero no un horario, no una obligación, no una disciplina que los obliga a llegar a una hora, a estar... Bueno, no pago de impuestos. Bueno, además... libre de polvo y paja, y según me dijo uno de ellos, gana más en la esquina pues sí, que lo que ganaba en la maquiladora. Claro. Y no tiene que aguantar un jefe, ni tiene que aguantar muchas cosas. Ni las horas, ni el costo de transporte, de ida y vuelta, la comida. O sea, cuando sumas todo, de pronto dices, oye, el país está armado para que haya sicarios, para que cumplan las necesidades del ejército. Yo no sé si... No sé si Judith, pregúntale a Judith si volvió a escuchar algo de la gente
que dijo que ya la estaban extorsionando en la línea. Yo no he oído nada otra vez, no sé si tú has oído algo. No, lo que sí es notable otra vez es que en cuanto ves a una agente de tránsito parando a un vehículo es porque es un vehículo con placas de California. Eso sí, ya es otra vez muy notable. Y en la línea me dijeron, específicamente me dijeron, por favor, no, llevaba yo unas refacciones para mi camioneta. Me dijeron, ten cuidado, no cruces con refacciones ni con ropa, mucha ropa usada ni nada, porque te van a parar estos desgraciados y te van a hacer la vida imposible porque están como perros. Y alguien me dijo que lo que pasa es que eran los últimos días de los del SAT, porque ya les avisaron que viene la Guardia Nacional a reemplazarlos. Yo no he oído que vaya a llegar la Guardia Nacional. Lo que sí he oído es que estamos sufriendo una situación muy infortunada en todas las aduanas, porque está la situación como nunca, o peor que nunca, en términos de lo que la extorsión y lo que exigen por pasar cosas, en fin. Está Porque la está el situación. ejército, ¿Mandé? Bueno, porque está el ejército. no sé si sea porque ahora que con la presencia del ejército todo el costo ha subido, pero la verdad es que sí está la situación muy infortunada. Eso es lo que sí he oído muy recurrentemente. Bueno, entonces el primer tema que yo quería subrayar hoy era subrayarle a todo mundo que yo por lo menos estoy convencido que en México no existen los carteles. Existen las organizaciones de matones que responden a generales que los dirigen. Nada Yo creo que esa es una de aseveración los gringos y muy carteles no arriesgada. favoritos. Esa es una aseveración, creo yo, muy arriesgada, pero en fin, la verdad de las Por eso cosas no la que... puedo demostrar, pero que alguien me demuestre lo contrario. Ah, bueno, Porque yo pienso que estos sicarios y toda esta gente no puede, otra vez te está cortando, otra vez te está ninguno cortando. de ellos puede andar en la calle tan tranquilamente si no los estuvieran protegiendo. Y el hecho es que el ejército nunca los ha atacado, nunca. Y ya vimos ahorita, ya quedó claro que si los atacas, ni siquiera tienen la fuerza para crear ningún problema. O sea, hicieron menos problemas que los estudiantes de Ayotzinapa. Los estudiantes de Ayotzinapa ya desaparecidos, sus papás que quemaron más coches y destruyeron más propiedad que la gente del cartel. Y además duró menos de 24 horas en la mañana, ya todo estaba en orden. Si fuera Bueno, una guerra no estaría en orden. Pero no, bueno, ese es un tema que dejamos para irlo tratando todas las semanas, para que la gente lo vaya pensando y nos comente qué oyeron o qué no oyeron. Yo creo que ese tema se reproduce también y se refleja con lo que, si es que es cierto, la plática esta que decían que hubo hoy ahí en Palacio Nacional, que se reflejaba directamente en la cuestión de los narcos y el gobierno. Que por eso a lo mejor entonces yo te pregunto ahora de regreso, ¿qué te pareció la visita de Biden? Su viaje al Felipe Ángeles, el tour que le dio a López Obrador y le dejó apretar los botones de su coche. Digo, no es cualquier cosa, le dejó subir las ventanas, bajar las ventanas y jugar con el comando, porque además como no habla inglés y aquel no habla español, pues yo no sé de qué iban a hablar. sí iba ¿Y a qué te ser pareció la señora? iba a ser a ¿Cómo se señas. llama esta? La Mercedes o como se llame la señora, que Sí. presente en Palacio Nacional mientras cantaban los himnos, estaba feliz de la vida saludando a todo el mundo ahí en el... Entonces, ¿cuál es tu opinión de esta visita tan trascendental e importante que ni se habló del petróleo, ni se habló de energía, ni se habló de maquiladoras, ni se habló de nada? No, bueno, yo francamente, en contra de lo que todo mundo, o de inclusive los comunicados oficiales, yo creo que sí se habló del tema energético, sí se habló de la parte que sí publicaron sobre migración, pero sí se habló mucho de la parte energética, estoy seguro, y la verdad de las cosas es que yo estoy convencido que vamos a ver una modificación hasta en el discurso sobre energías alternativas en México a partir de ya.
Y qué bueno que eso sucede porque dábamos la impresión de estar apoyando o que el gobierno mexicano estaba en contra de las energías limpias, de las energías del futuro, francamente, o cuando menos de lo que parece que van a ser o deben ser las energías del futuro, en contra de las energías fósiles. Entonces, esa parte yo creo que sí, ya quedó claro que la posición de los dos países hacia el norte de nosotros, en el sentido de que es pues inmanejable e inaceptable que México se niegue a sumarse a este esfuerzo. Por otro lado, yo creo que la parte migratoria, que aparentemente es a la que le dieron más importancia, pues sí hay algunos avances. Esta cifra de los 30,000 mensuales, pues cuando menos es un número que atenta o quiere ayudar a mejorar las posibilidades de migración, vamos a decir, ordenada hacia los Estados Unidos de los países de Centro y Sudamérica. Así es que sí, yo creo que sí hubo algunos avances. Yo, francamente, cuando sucedió la situación de Sinaloa o de Culiacán o de la captura del Chapito el jueves pasado o la semana pasada, pues sí dije, híjole, si fuera yo encargado de la seguridad del presidente Biden o del presidente de Canadá, pues estaría muy nervioso de ir a la Ciudad de México o estaría muy comprometido, o a lo mejor le sugeriría a mis jefes o a los señores presidentes, oigan, pues inventen alguna excusa para no ir, porque está muy difícil poder asegurar su seguridad. A menos que tú supieras que no va a pasar nada, Eso ¿verdad? es de alguna manera Digo, consistente con tu teoría, pero pues es difícil poderse sumar a tu teoría sin tener muchas dudas al respecto. Pero pues sí, bueno, pero mira, es como estamos hablando de coincidencias. Vamos a hablar un poquito de coincidencias. Bolsonaro pierde las elecciones sí, y se va para que no lo puedan juzgar por lo que por estaba, crímenes o por cosas. organizando, ¿A dónde se va Bolsonaro? a los Estados Unidos. No, ¿a dónde en específico? No se fue a California, no se fue a Nuevo México, no se fue a Utah, no se fue a Nueva York, no se fue a Minnesota, se fue a Pues a Florida, o no sé. Florida. ¿Quién vive en Florida? Bueno, viven muchísimos venezolanos, muchísimos sudamericanos. Y vive un güerito que se llama Trump, Vive, el cual hasta hace una semana ya lo descontaban como el que ya perdió. pues ¿Qué sí, pasó la semana pasada? bueno, confirmaron a McCarthy y algunas otras cosas, pero ¿Y qué dijo McCarthy cuando lo confirmaron? Específicamente dijo, tengo que darle las gracias al señor Trump porque estoy aquí gracias a él. Él es el líder, él es el jefe y además yo firmé un contrato en el que dice que si no cumplo todo lo que me comprometí a hacer, un solo congresista puede exigir mi renuncia. así es, así es. ¿De acuerdo? De ¿Qué acuerdo, pasa pero 2 días después de esa declaración? a ver, El pueblo de Brasil decide que quiere a Bolsonaro de regreso, igual que el pueblo americano quería a Trump el 6 de enero, y desconocen los resultados de la elección. Y el pueblo de Perú de pronto empieza a poner nuevas vallas por todos lados porque hay que salvar a su presidente que está en la cárcel. Todo esto son coincidencias, claro, no puedo siquiera suponer, porque como dirías tú, yo no tengo un documento que esté escrito que diga vamos a hacer ruido en otros lados y todos bateamos en el mismo equipo. pues que no Tampoco puedo decir que estos hayan sido ensayos de lo que podría querer hacer Manuel Andrés en México, no, hombre, no, excepto que hay algo son, muy interesante. Fíjate qué pasó tan interesante en Perú sí, y pero en lo de y en Perú, Venezuela. ¿Estás de acuerdo en que son gobiernos contradictorios, que no son lo mismo? absolutamente distintos, con Uh -huh. ideologías absolutamente distintas. Bueno,
Cada quien dice otra cosa, pero todos hacen lo mismo. Ya sabes, mi discusión contigo siempre ha sido eso. La ideología no existe. Estamos en la época del partido oportunista. Bueno, Y el que se pone las pilas gana y el que no se las pone pierde. Y cada uno habla el idioma que quiera mientras pueda ganar. Ahora, es más, el mejor ejemplo es el congresista este de Nueva York, ya viste, ¿no? El sí, que dijo que era brasileño y no era brasileño, que era joven y no era joven, que era negro y no era negro, que Santos, era judío y no era judío. se llama Santos. Era, pues de Santos no tiene nada. Nada, nada, nada. No dijo una sola verdad, parece la de la Suprema Corte de México, pero ahorita Yo, regresamos a eso. Nota que en ambos yo casos, creo que el congresista Santos va a terminar renunciando, ya la presión para que renuncie es muy alta. bueno, van a terminar tratando de enjuiciarlo, pero yo creo, regresando al tema de las coincidencias, que el común denominador tanto en Brasil como en Perú es que el ejército apoyó a las instituciones. Pues sí, Las instituciones, creo yo, son las apoyadas por los Estados Unidos, en ambos casos. hay una Y liga yo creo que de, el mensaje llegó a México. pues a lo mejor. Digo, y entonces creo que los mexicanos ya pueden dormir un poco más tranquilos ahora, porque si ven a mi gusto, Biden fue y entregó lo que quiso, hizo el teatro que quiso, que para él no tenía ningún valor. Hasta dijo que felicita a Manuel Andrés por su defensa de la democracia. No, y le pareció bien el aeropuerto. Le fascinó, qué bueno que no tuvo que usar los baños. No, qué bueno que, bueno, hubo todo un relato sobre el bumpy road desde el aeropuerto hasta la Ciudad de México. A ese no lo oí, cuéntamelo, ¿no? Porque yo No, solo oí bueno, que es iba que jugando con los botones. todo el camino estaba lleno de baches y entonces la prensa americana describió el camino como un really bumpy road. Y pero Manuel Andrés no se dio cuenta porque iba jugando con los botones de la bestia. Lo que pasa es que todos sabemos que la comunicación con el aeropuerto Ángeles es una comunicación ahorita muy, muy difícil, muy complicada. Tan complicada es que los taxistas te cobran extra por ir para allá, porque saben que van a perder mucho tiempo, porque Y que no van a encontrar muchos clientes por allá. además el contrato para hacer una especie de freeway para llegar al aeropuerto por alguna razón se suspendió o se canceló y entonces ya no está la construcción en este momento, ya no están construyéndolo. Perdón, a la orden. Entonces, estamos de acuerdo en que el gobierno de Perú y el de Brasil tienen textos diferentes, Sí, hay pero un contexto. común denominador en acción. Pues eso, tú quieres estar de acuerdo en eso, pero yo te diría que son contextos completamente distintos. Lo que sí es cierto es que parece de caricatura que, para empezar, al parecer Bannon sí participó en la organización de esta manifestación en contra de el poder establecido en Brasil y además de todo usó hasta un vikingo muy similar al del 6 de enero, allá en Brasil, lo cual es el colmo de la falta de imaginación, pero bueno, pero la verdad de las cosas es que sí, sí hay muchas coincidencias en el colorido del movimiento en contra de Lula. Una cosa que sí es muy cierta y seguramente creo que es un dato interesante, es que cuando se plantean las elecciones de Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro buscando la reelección, todos creíamos que Lula iba a tener un gran margen de victoria, porque además en la primera ronda de elecciones, pues Lula tiene una ventaja significativa y hay un tercer candidato que obviamente para la segunda vuelta está eliminado. Pero entonces viene a la segunda vuelta de elecciones y Lula gana por menos del 2%, que es mucho, muy por debajo de lo que creían todos los observadores que con lo que iba a ganar o la diferencia con la que ganó.
La verdad de las cosas es que las elecciones en esa segunda vuelta en Brasil fueron mucho más apretadas de lo que creíamos. Pero legales. Pues sí, claro, la legalidad hasta ahorita, los únicos, porque Bolsonaro ha permitido la transferencia de poder, pero nunca ha aceptado haber perdido las elecciones, igual que Trump. Igualito. Pues ¿Quieres muy oír otro similar. igual que Trump? ¿Mande? ¿Quieres oír otra coincidencia igual que Trump en otra parte del mundo? Válgame Dios, a ver. Bueno, en Israel, el Trump del cercano oriente se alía con el salvaje religioso más salvaje que encontró, bueno, con el patriota más patriota, por llamarlo de alguna manera, y deciden que van a reestructurar la Suprema Corte y las leyes de Israel para que la Suprema Corte no pueda volver a cuestionar una decisión del Congreso israelí, Congreso obviamente, y adivina, igual que en México, controlado por un partido. Bueno, fue una coalición de partidos, sí. Sí, bueno, igual que en México. Sí, El sí. del Trabajo y el de Morena, y todo es igualito en Israel, no te preocupes. Sí, Y sí. quieren hacer las mismas modificaciones, casi con la misma lectura que la que Bueno, quiere hacer, que la que quiere hacer nuestro amigo en otro país y la que quería hacer Bolsonaro en Perú y la que quería hacer el de Perú. Todos leyendo el mismo documento, casi. es que el Siendo poder es el poder en todos lados. Bueno, pero en fin, pero en México, esto de la Suprema Corte, yo creo que todos en México nos tenemos que congratular, si es que se vale esa palabra, o nos tenemos que felicitar de que la iniciativa del presidente de colocar a una persona como presidenta de la Suprema Corte no sucedió y llegó a la presidencia de la Suprema Corte, al parecer una persona mucho más cuerda en términos de interpretar las obligaciones que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo hacia preservar pues, la verdad de la justicia o la justicia que se acerque más hacia la verdad. tú que sabes todo y lo que no sabes eres buenísimo para inventarlo, dime, ¿cuánta gente lee una tesis profesional en México? Infortunadamente muy pocas, salvo rarísimas excepciones, muy pocas. ¿Cuánta Pero gente crees tú que lea una tesis profesional en México y la relacione con otra tesis de una persona que no tiene nada que ver con la nueva que estás leyendo? Quiere decir que tú leas una a tesis y donde digas, quieres ah, llegar caray. es que a donde quieres llegar es que tú crees que fue manipulado esto de el plagio de la tesis de la No, ministra. no, no, yo quiero saber cómo es que alguien se dio cuenta. Bueno, Y la respuesta no es leyendo la tesis, según yo. La respuesta es que alguien se dio cuenta que hay señores en la UNAM que pueden revisar 300 tesis al año no, eso no y está que las bien. están vendiendo y que es conocido que puedes comprar tu tesis y tu examen y se llama corrupción en la UNAM y que aparentemente pasa por debajo de muchos radares o nadie ha querido hacer ruido con eso, pero no puedes salir a la calle a reclamar corrupción en el gobierno si la corrupción está en tu propia institución. Sí, Y la pero posibilidad de que alguien haya leído la tesis de esta señora y la tesis de aquel señor que se está muriendo es tan mínima y que además no solo la hayan leído, sino que se acuerden de los párrafos que son, como dijo la rectoría de la UNAM, altamente similares, como fue algo así, ¿no? Coincidencias coincidencias. extrañas, Ujú. porque ni Pero siquiera tuvieron el valor de decir que sí estaba copiada. bueno, el caso es que sí estaba copiada, entonces la ministra, si tuviera 2 gramos de responsabilidad, ya debió de haberse retirado. Eso es uno, pero el otro es, yo sigo, Otra vez. lo expuso. Bueno, afortunadamente alguien lo expuso. Digo, acabo de preguntarle a algunas personas sobre, pues, lo que sabrían, lo que si es que conocían de este joven o esta persona que expuso el caso, y pues me dicen que es un hombre muy serio, más o menos, y bueno,
Si tú crees que todo esto es una gran maquinación Oh, no, no, no. de los militares y todas estas cosas, No, pues, no, 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 no abuses, no abuses, no trates de desacreditarme exagerando mis palabras. Los carteles son empleados de los generales, eso es todo. Esto de Yasmín es alguien que le dio una patada y un golpe sucio a Manuel Andrés. pues sí, porque ya lo necesitaba dar, porque ya Está estaba bien. usando. Yo todo lo que quisiera saber es quién fue. ¿Fue Ebrard? ¿O fue quién fue que no leyó la tesis, pero que alguien le dijo, yo sé de dónde la copiaron? Pues yo no Piensa, el sé, libro del Cash, ¿leíste el libro del Cash? yo también me encantaría saber quién fue, porque sería un chisme muy rico, muy sabroso, pero la verdad de las cosas es que está bien que haya sucedido, qué bueno que sucedió. Qué bueno que sucedió porque evitó que llegara a la Suprema Corte una persona que hubiera sido casi un sello automático a todas las iniciativas que la 4T propusiera o quisiera. Y entonces, bueno, pues tenemos en la nueva presidenta de la Suprema Corte alguien que seguramente se va a oponer cuando sea necesario con vigor a muchas de estas iniciativas que muy probablemente no serían ni justas, ni serias, ni verdaderas, sino que estarían de muchas formas y maneras dirigidas a beneficiar a los intereses de la 4T, ¿no? Bueno, déjame que te cuente. A ver, dime. Afortunadamente tenemos público muy documentado, Sí, sí, muy sí. instruido y muy leído. Sí, qué bueno. Y el público muy leído ya me dijo Ujú. que este Sheridan Sí. le llaman el cazador de piratas, Mm. porque ya antes había Sí, también enseñado que Saltiel la Triste sí, sí, se había robado su tesis, se la había copiado. sí. Y que Eso. aparentemente para saber si alguien se copió o no se copió una tesis, todo lo que tienes que hacer es saber a qué computadora de la UNAM entrar, Ujú. y que las computadoras de la UNAM te dan las tesis de la gente, y que según me dicen acá, si pones los nombres de las tesis, la propia computadora te dice dónde hay duplicados. Yo no puedo creer que sea tan obvio, porque si creo que es tan obvio, tengo que creer que hay una corrupción incontrolable en la UNAM. Porque si te van a cachar con tan solo escribir, dame esta tesis y dime quién copió este párrafo de quién, y de todos modos lo haces, quiere decir que sabes que nadie te lo va a detener. Bueno, ese argumento tiene un argumento que podría ser una contraparte y, y, y es el siguiente. Si fuera tan sencillo hacer esto que tú acabas de decir, pues entonces no habría ningún ex alumno egresado de la UNAM, pero que no hubiera terminado su ciclo o no se hubiera recibido. Y la verdad de las cosas es que sí conozco de muchos que así han vivido y ya no se recibieron y no se recibieron nunca. Y entonces, si fuera tan sencillo y tan abierto y tan fácil hacer esto, pues ya todo el mundo lo haría y no vivirían con esa angustia que todos los que sé que están en esa condición tienen por no haber terminado su ciclo. Entonces eh, déjame preguntarte algo. Esos que tienen esa angustia, ¿qué carreras hicieron? Desde ingenierías hasta administración de empresas. Acuérdense ustedes, primero, que el presidente Fox se recibió después de quién sabe cuántos años de haber salido de la escuela en la Ibero, unos cuantos meses antes de tomar posesión. ¿Y cómo se recibe? Con la presentación Honoris. del presupuesto del estado de donde él era gobernador. Y ese fue el tema de su tesis. Ahora, en el caso del actual presidente, bueno, se tarda unos cuantos añitos en terminar su ciclo. Entonces, bueno, pues, y conozco de muy cerca a otros muy distinguidos funcionarios públicos que se tardaron varios años en hacer su tesis después de haber salido de la licenciatura, e inclusive algunos de ellos brillantísimos, y se tardaron muchos años en recibirse. Pero bueno, puede ser que haya, claro que puede ser que haya corrupción
para ese tipo de cosas, y sobre todo en una institución tan amplia como es la UNAM, y que lleva tantos años, y que además ha pasado por ciclos muy infortunados, como el del MOSH, cuando el MOSH toma la universidad, y también por situaciones muy infortunadas como el señor Imaz cuando controló el sindicato de trabajadores de la UNAM, y que pues es obvio que era un hombre de lesa moralidad. Entonces, bueno, pues ciertamente la institución ha pasado, como todas las instituciones, por situaciones difíciles y épocas complicadas. El Y señor, estará mejor ahorita que van a cambiar al director. el señor Imaz es el ex esposo de la señora Sheinbaum, de la doctora Sheinbaum, y, Seguramente y se además de divorció todo de era él uno de por... los operativos más importantes del señor presidente actual. Mira, y yo que estaba por creer que se divorció de él porque no le gustaba la gente corrupta. No. Ellos, fíjense, les voy a platicar una anécdota que no sé por qué no ha salido a la luz pública, pero cuando sucede este crimen contra la universidad que hace este famoso señor que le apodaban el Mosh, junto con una partida de vándalos, y que mantuvieron la Universidad Autónoma de México cerrada un año completo, y que además de todo robaron y quemaron libros muy valiosos en la biblioteca de la UNAM. Hicieron unas barbaridades espantosas durante un año. Todas las reuniones, tanto preparativas como posteriores, operativas del evento, se hicieron en casa de la señora Sheinbaum y del señor Imaz. Y en aquel entonces la oposición acusaba al señor, al hijo del general Cárdenas, a Cuauhtémoc, de que él era el que estaba manipulando ese movimiento, y que las juntas eran en su casa. Y él con mucha tranquilidad dijo: en mi casa nunca ha habido una junta al respecto. Y además era cierto, porque eran en casa de la señora Sheinbaum y del señor Imaz. El señor Imaz también era el señor que era el contacto con el gobierno de Venezuela, cuando el gobierno de Venezuela estaba encabezado por el general, y era el que traía aparentemente muchos recursos económicos cada vez que viajaba para allá, hasta que hubo un momento en que al parecer alguien dijo: esto ya no puede ser, y entonces desapareció del esquema político en México. Pero el señor Imaz ahí está, y es uno de los grandes operadores políticos de toda la vida del señor, de la 4T o del señor López Obrador. O sea que lo divorciaron por Conveniencia. corrupto. No, bueno, eso sí, no sé, pero específicamente, pero lo que sí es muy interesante es que cada vez que el tema del señor Imaz sale a relucir, ella con mucho entusiasmo dice: mi ex, mi ex. ¿Alguna vez lo habrán entrevistado a él? Porque ya ves que en México No, lo les gusta mucho. entrevistaron miles de veces, lo entrevistaron miles de veces. ¿Y él qué dice de ella? No, sobre ese tema no sé que lo hayan entrevistado. Lo entrevistaban sobre el hecho de que él iba y venía a Venezuela, y aparentemente era el que hacía llegar los recursos que mandaba aquel venezolano más loco que nadie al licenciado López Obrador y al movimiento. Bueno, hay una deuda de honor que pagar ahí Desde luego que sí, desde luego que sí. y que no la van a poder cobrar porque parece que los Marines se van a meter en el camino. No, bueno, ya se metieron en aquel entonces, se dice, y yo creo que se sabe muy bien eso, y por eso es que ya, además de todo, ahorita ya no hay condiciones para poder hacer eso. Me refiero, no hay condiciones económicas para poder hacer eso. No, ahora va al revés. Por eso, pues ya no hay condiciones económicas para poderle pagar el favor, digamos, a Venezuela. Ya no hay ahorita, sería imposible. Ahorita hay demasiada vigilancia sobre los recursos, que afortunadamente ¿En ya dónde? en México. Bueno, sí, eso es cierto. En Bueno, hay México ahorita más no sale vigilancia. un peso y no Tienes se razón, gasta hay un más peso sin vigilancia. que le toque su porcentaje a Manuel Andrés.
No, estas aseveraciones son aseveraciones muy peligrosas, pero bueno. Pero Bueno, bueno, en fin. yo sé que él no tiene cuentas de cheques, es un él poco no más, sabe nada de bancos. es un poco más difícil porque las cantidades son muy grandes y entonces ya no es tan sencillo en las cuentas nacionales poder hacer esos movimientos sin que se note. Es Pues mucho más mira, que ¿tú hacer. recuerdas los papeles de Panamá? Pues sí, los papeles de Panamá y muchas cosas más. Digo, Ahí ahí está también, ahí cuánto también dinero no sacó Ebrard. ahí también salimos muy mal parados y muchos funcionarios mexicanos salieron muy mal parados. Todos los cuales ya fueron enjuiciados y pagaron su deuda. Sí, claro. Y resarcieron al país de esos recursos, claro. ¿Cómo se llama el pobre ese que sigue ahí encerrado? No sé. ¿Cuál? ¿A El qué? único, ¿Al el que estaba panameño? cenando. ¿Al panameño o a quién? No, el Ozoya, ¿cómo se llama? Ah, sí, el muchacho por andar cenando en restaurantes caros. Pues sí, Ni por modo. andar haciendo ruido lo Pero, metieron al bote, no por nada más. pero yo creo que este programa tiene un derrotero que no es ni interesante ni bueno, francamente. Sí, no, no estamos siendo Están sucediendo científicos. otras cosas francamente muy interesantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que McCarthy ahora sea el speaker de la Casa de Representantes, pues es muy interesante y sobre todo ¿Por qué? cómo llegó después de 15 rondas de votaciones. Y además, lo más interesante del caso es que no lo dejaba llegar, no lo dejaron llegar durante 13 o 14 rondas de votación, alrededor de 20 de los más recalcitrantes conservadores del Partido Republicano. O sea, los trompistas. Pues si no trompistas, cuando menos sí lo que le dicen allá en Estados Unidos deniers, que quiere decir que de alguna manera negaban que las elecciones hubieran sido justas y que el resultado reflejara el verdadero sentir de la gente. ¿Y qué crees que va a pasar con todo esto? Absolutamente nada. El speaker va a ser, yo creo, uno de los speakers más débiles de la historia moderna de los Estados Unidos. Primero porque la relación de poder pues entre los dos partidos es muy cercana en la Cámara de Diputados. Y además está la Cámara de Senadores, que va de muchas formas y maneras a evitar que haya daños mayores. Pero si ustedes se dan cuenta, ese Speaker of the House, de todos modos, McCarthy ya planteó sacar a 3 representantes muy importantes del Partido Demócrata de sus comisiones. Me acuerdo perfectamente de Schiff, que es uno de los que participó activamente en tratar en el famoso impeachment de Trump, las 2 ocasiones. Y entonces, bueno, también está planteando investigar al hijo de Biden y al propio No, ya Biden. empezó. Y ahora están tratando de hacerle un impeachment, que no sé si se llama así o no sé si se deba llamar así, porque es del secretario de un secretario de Estado, no del presidente. No, y porque le encontraron documentos secretos en Sí, su pero casa. eso acaba de suceder, entonces ni siquiera saben de qué tamaño es ese problema. Pero sí, efectivamente, eso genera muchos problemas. Qué falta de cuidado de Biden, qué barbaridad. Pero bueno, Bueno, parece que todos los presidentes, cuando no tienen nada mejor que hacer, agarran un file que dice ultra secreto y se lo llevan a su casa, lo ponen en la mesa del antecomedor y se pues les sí. olvida. Y luego piden de comer y se les olvida, sí. Sí, O empieza el digo, béisbol, ya sabes. se olvida. Sí, qué barbaridad. Pero es un infortunadísimo evento porque entonces esto devalúa el error de Trump o devalúa el descuido de Trump, porque resulta que todos son descuidados. Entonces el Speaker of the House no va a ser sumamente débil, va a ser sumamente eficiente en asegurarse que el camino quede abierto para que el señor buen Trump pueda ser candidato en las próximas elecciones y tengamos unas elecciones geriátricas Bueno, en las que el que se muera primero pierde. ese es un buen término, porque sí, serían no geriátricas, sino súper geriátricas,
porque Biden enfrentaría esa elección con 82 años y Trump tendría como 78, 79, una cosita. Entonces sí Y muy usados los dos. estarían increíblemente usados, francamente muy vistos y también francamente muy poco interesantes ambos. Ninguno de los dos. Fíjense ustedes qué curioso. En las elecciones pasadas, el señor Trump es la primera vez que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos es candidato a la presidencia de los Estados Unidos sin un plan filosófico o ideológico de gobierno. Increíble, increíble. Bueno, Eso era un vacío ideológico y filosófico que se llenaba con personalidad pero o con fuerza mediática. Increíble, verdaderamente increíble. En la democracia más vieja, más importante y más significativa del mundo. Increíble, verdaderamente increíble. lo cual nos vuelve a llevar al mundo de las coincidencias. Ay, Dios santo. Venga. Bueno, pues sí, es que No, está bien, está bien. tú quieres ver el mundo con bajo el libro de los cuentos de Grimm y los Bueno, malos y los buenos y la izquierda y la derecha. Y según yo, afortunadamente hoy en el mundo ya no existe nada de eso. ¿Putin es de derecha o es de izquierda? Putin es Putin. Putin. Ay, Dios santo, qué manera Cuando Netanyahu dice que qué no va a manera de apoyar a divagar. Ucrania porque apoya a Rusia, ¿es de derecha o es de izquierda? Ay, colega, y tampoco México por primera ocasión no hemos tenido ninguna expresión seria sobre el conflicto, salvo decir que preferimos que haya paz, pero bueno, en fin. No, si tuvimos una. Déjame recordarte que cuando hubo un par de morenitos que salieron de Ucrania y quisieron entrar a Polonia a pedir refugio porque estaban saliendo de Ucrania, Polonia le dijo no, porque aquí los morenitos no entran. Y entonces los mandó de regreso y ni siquiera les mandaron el avión presidencial, les mandaron unos boletos de parte de Ebrard para que volaran de regreso a México y los morenitos dijeron, no, ¿sabes qué? Por lo que yo he leído en el periódico, mejor me quedo en Ucrania porque está más peligroso irse para allá y se quedaron allá. Bueno, qué manera de divagar, estábamos en otro asunto, a ver. Es que me fascinan las coincidencias con las que empezamos el año. Yo creo que a ti te fascina, pero nada más a ti, pero bueno. Bueno, pues sí. Estamos corriendo el riesgo de que el señor Rosenberg cuelgue. O nos cuelgue, o se cuelgue. Así es. Muy Bueno, bien. mira, si llega a la conclusión de que toda su vida es un espejismo en el que la derecha y la izquierda no existían, se va a colgar. Si llega a la conclusión de que toda mi vida fue un espejismo, me va a colgar. Bueno, muy bien. Si llega a la conclusión de que esto es mucho mejor que una telenovela mexicana, porque por lo menos lo hacemos más divertido y tocamos temas más escabrosos. Pues Aquí sí. la reina del sur es bien claro quién es y se llama Mercedes. Sí, claro. Muy bien. Pero bueno, a ver, ya nos comimos a los narcos que no existen, ya dijimos que no son más que operativos, ya nos comimos a los soldados que sí existen, ya nos comimos al pobre de Netanyahu, pobrecito, a Bolsonaro y a todos los cuates de esta gente. Que por cierto están muy preocupados de que nosotros nos los hayamos comido. Qué bruto. Pues si fuéramos muchos, a lo mejor sí, Sí, pero no somos. todavía. A lo mejor se empieza a correr la voz y alguien dice, tenemos que crear conciencia. Nos están manipulando vilmente, nos están invadiendo de noticias sin ton ni son para que creamos que estamos informados y nos están mintiendo para manipularnos. Pues ¿sabes qué? Siéntate en un buen sillón esperando que ese criterio gane fuerza en el mundo entero, porque ya decíamos lo mismo allá como por 1969, después del movimiento 68, donde nos llenaron de deportes y de espectáculos a México, y entonces ya decíamos eso, y todavía estamos esperando que eso suceda. No sé si debamos de esperar un poco más o estemos a Pues punto mira, de que el criterio ya cambie.
vamos a empezar a creer porque los argentinos ya fueron campeones. Ah, entonces ya, tienes razón. Y estamos esperando que en uno de estos campeonatos México sí llegue al quinto juego. Ya eso, ya no queremos que sepan leer, que sepan escribir, nada. Todo lo que queremos, ni siquiera queremos que ganen. Queremos que aunque no pierdan, lleguen al quinto juego y con eso los hacemos héroes nacionales. Pues sí. Y eso entonces se traduce en un tema que sigue. En unos meses hay elecciones en México. Sí. Ya está la candidata del PRI-PAN y todo eso, y ya está la candidata de Morena. Pues ya están, se barruntan los nombres, tanto para Coahuila como para el Estado de México, de una posible alianza de 3 partidos, vamos a decir, principales, más un cuarto partido que pudiera sumarse. Y la verdad, si eso sucede, hay muchas posibilidades, creo yo, de que tanto en el Estado de México como en Coahuila gane la oposición, le gane a la 4T. Yo creo que va a suceder y creo que la señora que es la candidata, que va a ser oficialmente la candidata de la coalición pasado mañana, solo te puedo decir que es mujer y y va a ganar. Ojalá Y que va a sí. ganar porque ya empezaron a moverse las vías del final del sexenio. Sí, ya yo creo que vamos a ver en los próximos días, no meses, sino en los próximos días, casi horas, vamos a empezar a ver mucha indisciplina en todas las, de todas formas y maneras, en todo el grupo de la 4T o el pseudogrupo que es la 4T, o vamos a empezar a ver lo que ya sabemos que existe, que hay muchas fuertes diferencias entre los equipos o entre los grupos dentro de la 4T, y entonces estas van a aflorar. Hace muchísimos años, y esta anécdota creo que ya te la había yo platicado, había un gran escritor que se llamaba Vargas McDonald, que era uno de los grandes editorialistas del Siempre, y él una vez le anuncia al mundo que se va a ir de viaje a Europa. En aquel entonces, cuando se iba uno a Europa, pues no había manera de tener comunicación, o la comunicación era muy difícil. Y entonces dice, lo que sí les digo es que las patadas entre los precandidatos están muy duras abajo de la mesa. Se va a Europa, regresa de Europa 2 meses después y les dice, no se preocupen, lo único que ha cambiado es que siguen las patadas abajo de la mesa, nada más que ya quitaron la mesa. Y entonces, pues ya se notan las patadas de todos. Eso es lo que vamos a empezar a todos a ver y a saber, porque en estos días, por ejemplo, ya vieron ustedes que el grupo de Ebrard es quien oficialmente se queja de la pre-campaña y las actividades de pre-campaña de la señora Sheinbaum. La cual además resulta que cada vez que sale de gira pasa un accidente en el metro. Sí, hombre, tiene una suerte medio... Sí, de veras, sí, uno diría que Dios no la quiere o el metro no la quiere. No, necesita ir a darse una pequeña limpia, porque cada vez que se aleja del DF, algo sucede. Pero además lo que está pasando en el metro, hace unos días, hace unas cuantas horas, estaba yo hablando con un gran ingeniero civil, que es un buen amigo mío y compañero de escuela, y me decía, el metro va a dar mucho más de qué hablar. Yo decía, ¿a qué te refieres? Dice, no ha habido mantenimiento en años, entonces es un milagro que no pasen cosas en el metro. Y la verdad de las cosas es que sí es cierto. Ha habido un descuido brutal de una obra que es muy complicada por el subsuelo de México, donde hay asentamientos diferenciales, donde hay un montón de cosas. Pues tú has oído de agujeros que se hacen de un día para otro, en fin, socavones que les dicen. Y luego, desde que López Obrador y el grupo que él pseudo liderea ha tenido fuerza en el departamento del DF, pues ya no hay inundaciones, ahora hay encharcamientos, ya no hay una serie de cosas. Y desde luego todos los programas de mantenimiento están absolutamente abandonados. El metro es una obra o es un servicio muy complicado, porque el subsuelo de la Ciudad de México es complicadísimo,
Es de los subsuelos más complicados del mundo entero en términos de alojar a una ciudad pero como... además es un hecho que no se le ha dado, no solo no se le ha dado mantenimiento, sino que tampoco se ha mejorado ni renovado la tecnología. Y según escuché por ahí, las malas lenguas dicen que el accidente que hubo el último ni siquiera fue por la tecnología, sino porque se robaron los cables y con eso desconectaron las luces de señalización. Bueno, que la gente se robe los cables de cobre es un problema que sucede todos los días en todos lados. Entonces, bueno, pues hay que tener previsiones para eso. Y si no puedes prevenirlo, cuando menos lo puedes corregir. Pero si no lo corriges, bueno, va a ser un desastre. La verdad de las cosas es que los asentamientos diferenciales en el metro, la condición en que están muchas estructuras, hacen pensar que en muy poco tiempo o en situaciones, bueno, de acuerdo a la probabilidad, pues va a haber efectos o eventos muy infortunados pronto. Y bueno, entonces, ¿por qué no empezamos diciendo, ya sabes que yo no sé mucho de ciencia ni de esas cosas, pero me fascina inventar cosas? Ay, Entonces, ¿por qué no otra empezamos dando un coincidencia, aviso? otra coincidencia. Otra coincidencia. Entonces, si ustedes oyen que Clara Sheinbaum se va a ir de viaje, Díganle que no. no viaje en el metro. Y no. Díganle, por favor, que no salga, que ahorita de momento no es... No, y si sale, tome el camión. Sí, no. O si sale, ustedes no salgan de su casa por nada del mundo. Sí, la verdad, la pobre en cuanto sale le va mal. A alguien, no a ella. Bueno, A alguien le va más. mal a la administración general de la ciudad. Sí, Sí, porque digo, yo me río, pero la persona que murió y todos los cientos de heridos, claro. que además también estaba yo oyendo cómo la gente simplemente, hubo 100 heridos. Bueno, no es que haya 100 heridos, hubo 100 personas que no llegaron a su trabajo, a su escuela o a su casa ese día. Hubo 100 personas que yo no sé cuántos años, si es que alguna vez van a poder retomar su vida normal, porque si están pensados ahí, pierden la pierna, la mano, lo que sea, y no tienen rehabilitación o sí la tienen, todo esto es tiempo y esfuerzo y energía que le están quitando a todas estas personas que cometieron el horror de subirse al metro cuando Claudia, perdón, anda de gira. Anda en pre-campaña. Pero, por Entonces, ejemplo, una parte que es dramática es la falta de memoria que tenemos en México. Porque, por ejemplo, ¿cuántos comentarios has oído en los últimos 6 meses sobre la condición de las víctimas del accidente de la línea 12? Ya nadie el habla de mismo eso. número que sobre la localización de las de Ayotzinapa. Pues esa es una cosa dramática, es uno de los peores momentos de la ingeniería civil en México, verdaderamente un momento... No, ¿quieres un problema de ingeniería civil en México? Te voy a contar uno que a lo mejor no has escuchado y yo tengo fotos. A ver, Sabes que se está construyendo un tren transístmico. sí, desde luego. O sea, el tren Maya es nada más el distractor para que no te des cuenta de lo que está pasando en el otro lado. Ese proyecto es un proyecto que tiene algo así como 150 años, pero bueno, Sí, adelante. nada más que lo están construyendo y le dieron la concesión de construcción a 3 compañías. Una de las cuales es China, que se supone que los gringos habían dicho que no se la dieran y se la dieron, pero no se llama China. La empresa la está cubriendo un sueco para que no parezca China. El chiste es que no pudieron terminar porque cada empresa puso un grosor de riel diferente en su sección para que hables de ingeniería. Y a nadie se le ocurrió, todo el mundo pensó, pues una vía de tren es una vía de tren, ¿no? No. Bueno, Claro que no. entonces ahí Claro que tienes el otro gran proyecto y me mandaron fotos de los rieles tirados, abandonados. no es la primera vez que sucede. En la línea 12 también sucedió eso. Hubo un problema entre la distancia entre los rieles, sobre todo en lugares donde había curvas, y entonces eso hacía que las ruedas tuvieran condiciones distintas de fricción, y entonces generó muchos problemas eso. Porque Y hubo, generó además que las ruedas se quemaran más rápidamente y claro, que el mantenimiento fuera mucho más caro, pero el señor Slim y aceptó que iba a pagar la reconstrucción
sin regresar un centavo de lo que se guardó durante la construcción. Bueno, es algo de... Es una infortunada afirmación que hago yo. Sí, sí. Pero la verdad es que no sé si se acuerdan que una de las consecuencias de ese retraso o esa necesidad de retrasar la línea, no retrasar en términos de tiempo, sino hacer un trazo nuevo de la línea, hizo que hubiera este efecto porque entonces la curva era, al parecer, más aguda y eso hacía que hubiera este efecto de una fricción mucho más fuerte sobre las ruedas, pero entonces había la necesidad de que bajara la velocidad de la operación en esas secciones. Y hablando de coincidencias de no ingeniería, Sí. eso hizo que la inauguración se hiciera rápidamente porque Ebrard iba a salir. Eso es aparte, sí, también. Y Influyó mucho entonces que Ebrard iba Claudia a pudo salir y quería recibir a una fuerza herencia, inaugurar antes de que saliera. Así pero es. bueno, Bueno, para que le agregues a tus coincidencias y a tus afirmaciones, yo invito a todos los que quieran, pueden ir a mexicounido.org, donde ya les informamos que la candidata de la coalición va a ser Alejandra del Moral, la en priista Alejandra del Moral. en el Estado de México. En el Estado de México ella va a ser Qué la bueno. candidata. Pues lástima, yo hubiera sugerido que fuera este señor que fue es expresidente municipal Enrique expresidente Enrique municipal Vargas del PAN. no, no era del PRD, era expresidente municipal de Netzahualcóyotl, fue un buen expresidente municipal, conste que no lo conozco, pero le fue muy bien en las elecciones, inclusive, las elecciones pasadas, ganó mucho más votos de lo que creía, pero bueno, ojalá que sea cierto. El único vestigio de la maquinaria del PRI que existe es en el Estado de México y probablemente en Coahuila. Pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Pues Ojalá en que sí Coahuila vayan, lo que vamos a definir ojalá que sí es vaya juntos, que vayan juntos la coalición de partidos y que sea exitosa para que entonces puedan ir juntos para la presidencia de la República, pero es urgente que ya empiecen a pensar en tener un candidato común, la coalición, porque no hay tiempo, el tiempo está operando a favor de la 4T, porque pues, necesitas tiempo para generar campañas, para generar imagen, para generar penetración, y pues eso es. Pues si quieres leer los nombres de todos los que ya se están acomodando para el Estado de México y Coahuila, para la presidencia del PAN, para el partido o el grupo de Ebrard, para el grupo ¿cómo se llama este muchacho? El que es mi gallo, el Ricardo Monreal, que yo digo que ese es el verdadero candidato de Manuel Andrés. No, yo más bien creo que es el secretario de Gobernación. No, bueno, ahí vamos, el tiempo nos lo dirá. Yo creo que el secretario de Gobernación es un compromiso y lo está dejando que se lleve muchos compromisos a Tabasco. Bueno. Yo creo que Claudia Sheinbaum es una distracción, que Ebrard tiene una deuda y se los va a dejar allá a los gringos, pero que el bueno va a ser Ricardo Monreal porque es el único que sí ha defendido a la democracia. Eso, qué bárbaro, colega. Bueno. Vamos a ver si al final del día esas elucubraciones tan locuaces que se me ocurren y que no tienen ninguna garantía de realidad. Pero ninguna. Se dan, porque si se dan lo voy a gozar como loco. Vas a estar insoportable 6 años. Insoportable. Pero bueno, mientras eso sucede, no nos queda más que agradecerles a todos el haber estado con nosotros en Facebook, en YouTube y en Zoom. Los invito, si quieren seguir sufriendo, el viernes a las 10 de la mañana, 12 del día, hora de México, tenemos Judaísmo Hoy, donde aunque no lo crean, hablamos casi de las mismas cosas, nada más que las hacemos kosher. O sea, ahí cuando hablamos de Netanyahu decimos don, para que no se nos ofendan los seguidores del Señor. Y hacemos así muchas otras cosas, pero síganos ahí porque también ahí metemos así, ¿cómo dice? Afilamos navajas. Muy bien. Más que nada para que la gente tenga de qué hablar después y de algo interesante y no nada más de superficialidades como
la visita de Biden, el señor Trudeau, No la entiendo señora por qué no Mercedes estamos bailando. hablando, no entiendo por qué perdimos una hora hablando de quién sabe cuántas, ¿cómo dijiste tú? Coincidencias. Elucubraciones personales, Coincidencias en lugar de hablar sobre la visita y de algunas otras cosas, porque francamente muy Biden usó su sustantivas. visita nada más para justificar 300 Porque ya mil estaba todo ilegales. planchado, hombre. Le fue y le regaló su viaje al AIFA a Manuel Andrés para que él pueda salir a decir, hasta el presidente de Estados Unidos puede viajar, no me digan que no sirve el aeropuerto. Ah, pero no salió del AIFA, No importa. salió del otro. Y además, pues porque ya no quiso el viaje de regreso y porque Manuel Andrés ya no lo quiso dejar tocarlos. ¿Quién sabe qué echó a perder de los botones? Pues sí. Porque nos dijeron que lo dejó jugar con los botones, pero no qué pasó con los botones de la bestia. Muy Y bien. con eso de que aquel no habla inglés, pues quién sabe qué botones apretó. Ni poquito, además es ignorante del inglés y orgullosamente ignorante del inglés. Pues no es ese todo un rasgo característico de un enorme grupo de mexicanos que ven hacia el pasado porque creen que fue mejor y no se dan Gracias. cuenta de lo mucho que a pesar de todo medio quería progresar el país. Gracias a Dios ese grupo cada día es más pequeño, pero todavía hay algunos elementos distinguidos. Pues yo tengo gente que me ha contado que hemos publicado artículos en tijuanotas.com, ahí sí publicamos cosas Sí, cuestionables. francamente buenas. Y ahí en tijuanotas.com publicamos un artículo sobre una maestra choqueada porque descubrió que niños de 11, 12 y 13 años no saben leer y escribir. Pues no tiene por qué estar choqueada. Bueno, Eso porque pasa. antes sabían. No, eso de que antes sabías tú porque te enseñaba tu mamá, pero Bueno, es que muchos yo otros pienso que el retroceso del sexenio de Manuel Andrés, igual que el de Trump, han sido dramáticos, tremendos ha sido dramático. Y y componerlos va a ser dificilísimo. fíjense qué curioso. Nadie pone atención a que en la Secretaría de Educación, en México, en estos 4 años, ha habido ya 3 secretarios. Y además de todo, que los 3 secretarios se distinguen por tener muy poca vocación hacia la educación. El primero fue nuestro distinguido actual embajador en los Estados Unidos, que francamente fue el primero en presumir que él se iba a descentralizar la Secretaría de Educación y hasta compraron y rentaron y demás edificios en Puebla porque se iban a ir a Puebla. Al final, pues no sucedió eso. Eso me recuerda en el sexenio cuando fue el terremoto. El Departamento de Pesas y Medidas de la Secretaría de Industria y Comercio fue la primera en sacar un desplegado en Excelsior diciendo, siguiendo las instrucciones del señor Miguel de la Madrid, ya nos fuimos del DF, inauguramos nuestras oficinas en Tecamachalco. Sí, bueno, no, pero, Bueno, pero hubo otras cosas que sí se fueron a Querétaro, sobre todo lo que se llama las mediciones, todo lo que era medir cosas. En fin, la verdad de las cosas es que este secretario, pues francamente, entre sus problemas de personalidad, porque él se considera un hombre muy bien parecido, y otras cosas, y después, pues la pandemia, la verdad es que la eficiencia en la Secretaría de Educación fue dramáticamente baja. ¿Qué siguió? Sigue una secretaria que su objetivo era ser candidata al Estado de México, porque ya había sido candidata al Estado de México, fracasada, por cierto, y que además de todo es una persona que el Tribunal Electoral la señaló como una persona que había roto la ley porque le pedía dinero y le sacaba dinero y le cobró dinero, el 10% de sus haberes o de sus salarios a todos sus trabajadores en Texcoco, cuando ella fue encargada de Texcoco. y luego de la SEP, cuando fue encargada de la SEP. Y entonces, pero entonces, ¿cuál fue la explicación y la justificación? Pero no se los robaba ella, era para el partido. Y entonces es una persona, y ahora, desde luego, renuncia a la Secretaría de Educación y después de unos meses ahí, y ahora es otra vez la candidata al Estado de México.
¿Y cuál es el resultado de eso? Pues un desastre en la Secretaría de Educación. Ah, pero ¿cómo resolvemos el desastre? Ah, pues entonces eliminamos la prueba PISA para que no haya ninguna manera de medir, que es lo que siempre hemos dicho en este programa, que necesitamos es medir, medir, medir y medir todo lo que pasa en México para poderlo comparar, para poder tener manera de saber si vamos un poco mejor o un poco peor. Entonces, claro, eliminaron la prueba PISA y ahora no hay manera de saber qué tan mal están los muchachos. Pero además Bueno, de pero yo todo, sí te puedo decir algo más. eliminaron la posibilidad de que los maestros reprueben a un muchacho. Entonces, pasa su máquina. Qué bruto. Estamos sembrando la mediocridad de manera oficial. Estamos haciendo todo lo posible por ser mediocres. Otra vez. Informo que la semana pasada tenían que haber tenido cursos los maestros para que les enseñaran a usar el nuevo libro de texto. Hijo. Se suspendieron las clases para que los maestros fueran. Cuando los maestros llegaron, descubrieron que los que les iban a dar los cursos no sabían nada, pero además, como los libros de texto cambiaron demasiadas cosas, no iba a dar tiempo de revisar los cambios. Por consiguiente, nada más les dieron unas cuantas cosas y dijeron, bueno, pues ahí nos vemos. Así es. Y el próximo año van a entrar los libros de texto al final de sexenio. Sí. De lo que se trata es que estás creando un país total de gente totalmente no educada Pues para que puedan votar por Manuel Andrés y creer en milagros. Hemos perdido 3 años de manera miserable, pero bueno, en fin. Por lo menos, 3 años documentados. Sí, claro. Pero bueno, aquí no hemos perdido el tiempo. Aquí hoy nos hemos comido al mundo entero y no perdimos ni un minuto no comiéndonoslo. Y además servimos ensalada y papas fritas para que todos tengan algo de qué pensar. Así que muy bien. Vamos a dejarlos a que nos acompañen el viernes a las 10 de la mañana hora de San Diego, 12 del día hora de la Ciudad de México y otras horas en todo el resto del mundo, porque se puede ir en todo el mundo, pero a otras horas. No sé cuál sea la hora en Hawái cuando pasamos, pero también pasamos a cierta hora de Hawái. Nos pueden oír en Judaísmo Hoy. Y la próxima semana, de regreso aquí, porque hoy ni hablamos del Papa Nazi, que también fue un milagro de Dios, una bendición que el hombre que manejó el Santo Oficio haya fallecido, lleno de aureolas por no haber enjuiciado a un solo cura abusador, y que luego resulta que a él también lo abusaron de chiquito, pero ya ves, ya estoy otra vez dándole cuerda al programa. Así que ya no más coincidencias. Fue un final de año extraordinariamente ilustrativo. Sí. Y un principio de año extraordinariamente conflictivo, donde, para quienes lo quieran ver como yo, las fuerzas trompistas se van a enfrentar contra todo el mundo, en todo el mundo. Y van a perder Rusia, miserablemente. En Ucrania, en Israel, en Perú, en Brasil, en México, en Argentina. No hay fuerza trompista, por favor. Hay algunos conceptos a los que... Bueno, tienes razón, porque le estoy dando demasiada importancia a Trump. No es Trump. Trump es una pieza más dentro del movimiento oportunista populista. Trump es una vergüenza hasta para el trumpismo. Yo no, ahí te lo voy a dejar ahí para la próxima semana para que la gente que nos está escuchando vaya tomando partido y nos pueda decir, porque yo sé que hay gente que adora a Trump, entre otras razones por las mismas que yo adoro a Manuel Andrés, porque gracias a él despertamos todos. Gracias a él nos dimos cuenta que la democracia sí es destruible. Bueno, estábamos muy tranquilos tomando café en la zona rosa o en el Mission Bay o en donde fuera para darnos cuenta de todo lo que nos estaba pasando alrededor, que nosotros mismos estábamos destruyendo. Y gracias a ellos, aquí estamos despiertos, repitiéndonos, elucubrando, tratando de rascar y de sacar una realidad que otros no quieren ver. Sí, cierto, tiene razón, porque la manifestación 2 semanas antes, medio tratando de defender al INE, fue una demostración de civilidad extraordinaria en México y que yo creo que va a tener muchas consecuencias. Y ya tuvo. Sí, que ya tuvo. Yo no había visto algo así desde el 68. Así es. Y en el 68 nos aplastaron porque venía la Olimpiada y ni modo.
Ahora no hay Olimpiada. Bueno, ¿Cuándo es el Mundial de Fútbol, por cierto? ay, no sé, colega, eso sí. Pregúntale a alguien más dentro de 4 años o algo así, ¿no? cada 4 años, sí. Ah, Pero bueno, ahora lo entonces quiere quieren decir que no va a hay coincidir un con las gran, elecciones. hay un gran movimiento para hacerlo cada 2 años. Sí, bueno, para que coincida con las elecciones de México, supongo, pero si no va a coincidir con las elecciones de No, ya México, no, ya no. no van a aplastar a las manifestaciones en las No, elecciones. ahorita ya no se puede eso. Ya es difícil. Muy bien. Pues qué Ok. bueno. Muchas gracias a todos por su paciencia. Nos vemos dentro de 4 años en el fútbol y nos vemos la próxima semana aquí en Bueno, Bueno, hay que darle esperanza a la gente. Vamos a seguir, alguien va a seguir vivo y va a seguir el fútbol y México va a llegar al 5.º partido y va a haber un milagro y nosotros nos vemos aquí la próxima semana para comernos vivos al planeta otra vez. Muchas gracias a todos. Ya gracias. saben, todos los comentarios, información, bienvenidos en info@voceshispanas.com y la memoria del programa la pueden oír en YouTube, en Facebook, en voceshispanas.com, en Polémica y Café. ¿Cuántas cosas? Y al ratito vamos a estar en Spotify, en Apple Podcast y en todo lo demás, porque ya vamos camino para allá. Así que feliz año, bienvenidos y nos vemos la próxima semana o el próximo viernes si usted es suficientemente masoquista. Muy feliz, próspero y saludable 2023 a todos ustedes. Y Y gracias gracias por por la paciencia. acompañarnos. Muy bien. Nos vemos en unos días. Claro que sí.